Haya Montaraces, buenas noches. Hoy releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de trasnochados. Por culpa de la vorágine militante y activista del pobre señor Cangrejo, aparte pues, de ser un, ¿cómo le llaman eso? ¿No? Un desgraciado de la working class, y ni eso, porque clase trabajadora, nada. Somos, al menos antes el recolector tenía esa dignidad, ¿no? Es un poco como en esos tiempos prohibidos de Alemania se decía, ¿no? Hay que darle dignidad hasta el barrendero. A día de hoy estamos en una sociedad en la cual la única dignidad que hay es ninguna. O sea, el trabajo de la clase obrera favorito de todos los parguelas es colocarse en Amazon. Así que imagínate, trabajar directamente para Satanás es el orgullo de clase al que el soviet se refería. Porque vamos, a la SEAT ya no quieren trabajar, que en la SEAT hay que trabajar de verdad. Bueno, que me he liado. Por todo eso, el otro día no pude comentar, ¿no? Ese, digámosle, ese episodio iniciático y quería hacer dos puntualizaciones. La primera, jamás me había dado cuenta que realmente eso era la mini aventura iniciática de los hobbits. Los hobbits no iban a ir a ningún sitio. Yo no sé si es que Tolkien empezó y luego dijo o hizo, cosa que no creo. Yo creo que Tolkien no es George Lucas y desde el principio lo tiene todo muy claro. Pero bueno, esa es mi teoría, ¿no? Y creo que las cartas de Tolkien lo deja claro. Yo creo que esa mini aventura es la que hace que los hobbits luego se líen la manta a la cabeza a una mayor. ¿Qué quiero decir? Si ellos directamente van en un viaje pacífico, su comarca, uy, dejo la comarca, no quedo tan lejos, tal, pam, 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 llegan ahí, no les pasa nada, ¿para qué van a ir más para allá? Pero ellos piensan, solo viniendo hasta aquí, todo lo que ha pasado y todo lo que nos está pasando, porque todo lo de los Nazgûl les hace a ellos un poco cambiar el chip, ¿no? Pues es lo que les hace liarse la manta a la cabeza a algo mayor. Merry y Pipín un poco, porque son medio lerdos y siguen a los otros. Pero Frodo tiene muy claro que posiblemente el tipo no vuelva. Y él igualmente, es decir, esa aventura iniciática de ellos, de pasar, es la primera guerra mundial de Junger. Para ellos eso es la primera guerra mundial. Y a partir de Rivendell es la segunda, ¿no? Junger otra vez dice, venga, a la mierda, ya mi ilusión se fue a la mierda a la primera, pues a la segunda. Y eso es un poco lo que me ha parecido a mí, que por cierto era muy reacio a leerlo todo en conjunto y en no hacer como siempre hemos hecho capítulos, y la verdad es que sí, eran capítulos muy cortos, muy entrelazados, que todos tienen que ver y son eso, no son mini aventuras, sino que es una preaventura global de todos los hobbits. Pues perfecto, muy interesante y efectivamente yo creo que estás tocando ahí unas teclas que ayudan a comprender un poco el Señor de los Anillos también en ese tramo de esos 4 o 5 capítulos, no recuerdo cuántos son, esos varios capítulos que hay que son la pequeña aventura iniciática de los hobbits en el bosque viejo, con los túmulos, con Tom Bombadil escapando de la comarca, con los hongos, el capítulo de los hongos, etcétera. Y que de verdad, bueno, pues te muestran hasta qué punto siempre la experiencia literaria te da más matices y calado por lo general que la experiencia cinematográfica, más cuando la película trata de reproducir la novela que lo hemos comentado aquí tantas veces. Entonces, bueno, dicho esto, si os parece, comentamos con el capítulo de hoy. Bueno, pues mirar, un viaje en la oscuridad. Un viaje en la oscuridad, para quien nos esté escuchando, en realidad este capítulo tenía que haberse comentado al unísono del puente de Khazad-dûm, que ya lo hemos comentado anteriormente. Quien entra en el canal sabe que vamos comentando mes a mes todos los capítulos de la novela El Señor de los Anillos. Y va a encontrar también comentado el Silmarillion, ahí va por tramos más que por capítulos, pero háganse cargo los que sigan este canal que terminaremos de comentar capítulo a capítulo El Señor de los Anillos y volveremos al Silmarillion y lo comentaremos capítulo a capítulo. Pero será más adelante, porque ahora estamos con un viaje en la oscuridad. Un viaje en la oscuridad es un capítulo que en realidad va íntimamente unido al puente de Khazad-dûm. Los dos configuran una unidad. Nosotros los hemos comentado por separado y de hecho hemos empezado con Khazad-dûm. Seguimos ahora con un viaje en la oscuridad, pero quien quiera puede escuchar primero uno y después este mismo que empezamos ahora mismo a grabar. Entonces, un viaje a la oscuridad, para mí el valor que tiene es que muy sutil, pero también muy claramente,
nos va indicando que la aventura de la Compañía del Anillo va a entrar en una especie de opus nigrum, que se dice en la alquimia, de proceso de nigredo. Han querido cruzar por las montañas no han podido y se ven obligados a adentrarse en el laberinto casi, no sé, laberinto negro, oscuro, abandonado de Moria. Entonces, fijémonos que dice, el viaje no ha terminado y no hemos cumplido aún nuestra misión, respondió Gandalf. No podemos hacer otra cosa que continuar o regresar a Rivendell. Como no pueden cruzar las montañas, dice, ¿a dónde iremos? Pregunta Frodo. El viaje no ha terminado. Frodo dice, me gustaría estar allí de vuelta, pero ¿cómo regresar sin sentirnos avergonzados? A no ser que no haya en verdad otro camino y que nos declaremos vencidos. Tienes razón, Frodo, dijo Gandalf. Regresar es admitir la derrota y enfrentarse luego a derrotas peores. Si regresamos ahora, el anillo tendrá que quedarse allí. No podremos partir otra vez. Luego, tarde o temprano, Rivendell será sitiada y destruida a corto y amargo plazo. Los espectros del anillo son enemigos mortales, pero solo sombras del poder y el terror que llegaría a manejarse si el anillo soberano cae de nuevo en manos de Sauron. Entonces tenemos que continuar si hay un camino, dijo Frodo suspirando. Han fracasado en las montañas, ahora ¿qué hacemos? Hay que tomar una decisión y es entonces que nos vamos a encontrar con que se decide el camino que conduce a las minas de Moria. El camino que dice, el camino puede llevar a Moria, pero ¿cómo podríamos saber si nos sacará de Moria? Dijo Aragorn sombrío. Es un nombre de malos augurios, dijo Boromir, y no veo la necesidad de ir allí. Si no podemos cruzar las montañas, viajemos hacia el sur hasta el paso de Rohan, donde los hombres son amigos de mi pueblo, tomando el camino que yo seguí hasta aquí. Claro, él se refiere a bajar hasta Rohan, y el paso de Rohan es donde está Isengard, donde Saruman ha traicionado a la Tierra Media y se ha puesto del lado de Sauron. Por ahí no van a poder pasar. Claro, le va a decir Gandalf, las cosas han cambiado desde que viniste al norte, Boromir. ¿No oíste lo que dije de Saruman? Quizá tengamos que arreglar cuentas antes que esto haya terminado. Pero el anillo no ha de acercarse a Isengard, si podemos impedirlo. El paso de Rohan está cerrado para nosotros. Ostras. Es decir, querían cruzar tranquilamente las montañas y salir al otro lado, pero las montañas no las pueden cruzar. Tampoco pueden bajar al sur por el paso de Rohan, que es el que evita cruzar las montañas. Claro, ¿qué les va a quedar? Cruzar las montañas por abajo. Esta es para mí la idea simbólica interesante. Son infinidad, los que nos conocen saben que aquí manejamos la doctrina tradicional, que manejamos el pensamiento tradicional, la Sofía Perennis, en la que el mito, la leyenda, el símbolo da claves espirituales de carácter perenne y universal. Como universal es descender a la cueva negra, a la cueva del dragón, a la cueva donde uno de los miembros de la compañía tendrá que pagar con su vida la posibilidad de que los demás salgan vivos de allí. Es decir, en el viaje a la oscuridad, ese precio se paga en el capítulo siguiente, cuando llegue el puente de Khazad-dûm. El simbolismo aquí es muy interesante porque de nuevo Tolkien está repitiendo una estructura narrativa de carácter arquetípico. No podemos avanzar, hay que adentrarse en la cueva. La cueva nos asusta a todos, pero hay que cruzarla. Esa negrura hay que cruzarla. El precio que se puede pagar es que alguno de nosotros se quede en el camino. Claro, quien se queda es nada más y nada menos que Gandalf, ¿no? Cuando se enfrenta al Balrog, que es la criatura negra que anida en la cueva, otro elemento propio del pensamiento arquetípico. En todo caso, bueno, pues la frase literal dice, aconsejo que no vayamos por encima de las montañas ni rodeándolas, sino por debajo. De cualquier modo, es una ruta que el enemigo no esperará que tomemos. Es decir, Sauron no concibe o no parecería que Saruman ni Sauron conciban la posibilidad de que se vayan a adentrar en Moria, en el laberinto negro y subterráneo. Dice, pero la mayoría de los orcos de las montañas nubladas fueron diseminados o destruidos en la batalla de los 5 ejércitos. Las águilas informan que los orcos están viniendo otra vez desde lejos, pero hay esperanzas de que Moria esté todavía libre. Claro, no sabe lo que se van a encontrar. No saben qué pasará cuando entren en Moria, si seguirá la ciudad en pie o puede haber sido destruida por las guerras contra los orcos
por las guerras de la Tierra Media. La ciudad subterránea quizás orquizada, descenso arquetípico a la cueva oscura. Bien, este es el argumento de este capítulo. Entre este y el siguiente, una estructura arquetípica propia del pensamiento tradicional, del poder del mito y la leyenda. La compañía se adentrará en la cueva, cruzará un puente y uno de ellos tendrá que perder la vida en el puente, ¿verdad? Se ve en el capítulo siguiente. En todo caso, fijémonos que para marchar hacia las minas hacia Moria, van a tener un episodio muy interesante que no sale en la película, obviamente, lo sabemos, como la película nos va dejando cojos tantas veces. La película en realidad es una golosina, que te la comas para después adentrarte en el libro. Todo el que nos vea, insistimos siempre en ello, la película solo es una golosina para después leer el libro. Y es cuando se van a encontrar con los Wargos. Los Wargos han pasado al oeste de las montañas. Tienen que hacer noche en una tierra baldía. Se describe como una tierra baldía el camino que conduce a Moria. Una tierra baldía es una tierra desolada, en la que no vive nadie, y en la que parecería que la flora y la fauna no dan frutos ni posibilidades para el sustento. Esa tierra baldía es la que van cruzando paulatinamente para acercarse a las puertas de Moria. Y en el camino, el capítulo de los lobos, de los Wargos. Los Wargos, recordar que sería una especie de lobo afectado, distorsionado, bendecido, maldecido, depende cómo queramos verlo, por el reino de Sauron, por la potencia oscura de Sauron. Y los Wargos caminan solos al otro lado de la montaña, han cruzado al oeste, y van olisqueando al portador del anillo. De tal modo que van a tener que enfrentarse a los Wargos en una noche negra que les van a rodear. Fijaos que quien va a resolver el problema de los Wargos va a ser Gandalf, donde ya da muestras aquí de ser ese Istari, ese ser enviado desde Valinor. Dice, Gandalf crecía de súbito, una gran forma amenazadora que se elevaba como el monumento de piedra de algún rey antiguo en la cima de la colina. Hace un conjuro, grita unas palabras en una lengua de conjuro y dice, hubo un estruendo y un crujido, y el árbol que se alzaba sobre él estalló en una floración de llamas enceguedoras. El fuego saltó de una copa a otra. Una luz resplandeciente coronó toda la colina. Las espadas y cuchillos de los defensores brillaron y refulgieron. La última flecha de Legolas se inflamó en pleno vuelo y ardiendo se clavó en el corazón del gran jefe lobo. Tiene un episodio que fijémonos esa idea de en lo alto de la colina la compañía junto a un árbol rodeado de matorrales y asediados por una manada de wargos. Cualquiera que conozca un poco el mundo de los juegos de rol, esto parece sacado de Dragones y Mazmorras. Son infinidad las imágenes de la novela de Tolkien que han acabado alimentando no solo otras narrativas fantásticas, ¿no? El asedio de los lobos por la noche y el mago que con el fuego les espanta, sino infinidad de juegos de rol, ¿verdad? A todos nos sonará haberlo visto incluso en videojuegos, ¿no? Bien, el caso es que consiguen derrotar a los wargos y pueden seguir haciendo su camino por la tierra baldía rumbo a las puertas de Moria. Van a descubrir que el camino está perdido, que está cambiado, que, por decirlo así, el arroyo que tendría que llevarles, siguiendo el arroyo hasta las puertas de Moria, ha sido represado, lo cual ha modificado la orografía, les ha hecho dar tumbos durante un tiempo en esa tierra baldía, pero finalmente han llegado a un lago negro. Frente a las puertas de Moria, un lago negro, de un agua represada, un lago oscuro y tranquilo, que sin embargo genera una sensación de malsana. Es un lago que tiene un aspecto malsano, desasosegante. Es en este momento cuando van a tener que abandonar los caballos, cuando van a tener que abandonar el pony de Sam. Es muy interesante cómo reacciona Sam, cómo llora y lamenta tener que dejar al pony sabiendo que lo pueden devorar los wargos, cómo Gandalf va a intervenir, va a susurrar unas palabras al pony al oído para ayudarle en su camino de vuelta. Sam queda completamente desolado. Dice, no podemos dejar al pobre Billy en este sitio, señor Gandalf. No lo permitiré y punto. Después de que ha venido tan lejos y todo lo demás. Fíjese, dice, ha llegado tan lejos. En realidad la aventura no ha hecho más que empezar para Frodo y Sam y ya tienen que abandonar el pony. En cualquier caso, lo tienen que abandonar y llega el momento de acercarse a las puertas de Moria. En el Señor de los Anillos, bueno, pues ve esta ilustración hecha por el propio Tolkien,
Dice, aquí está escrito en caracteres fenorianos según el modo de Beleriand. Enya Durin, Ariad Moriad, Pedo Melon Animon, Im Narvi, bueno, no sé pronunciarlo, viene escrito en élfico y es una contraseña. Las puertas de Durin, señor de Moria, habla amigo y entra. Y más abajo en caracteres pequeños, yo, Narvi, construí estas puertas. Celebrimor de Aceveda grabó estos signos, que Lebrimor o Erigon, Teitdan, no intento ni pronunciarlo, ¿vale? Que voy a hacer el ridículo y ya lo he hecho suficiente simplemente comentando mínimamente el texto original que aparece en el libro. La traducción es el enigma, cómo se entra en Moria. Bueno, pues sabemos que no termina de resolverlo fácilmente. Gimli trata de ayudarle, lo intenta de distintas maneras y al final, bueno, pues Gandalf se desespera y al final arroja la vara al suelo y se sienta en silencio. Ahora, mientras esto ocurre, recordemos que se va a tirar una piedra a la laguna. La tira Boromir. Y le dicen, ¿por qué hiciste eso, Boromir? Dijo Frodo. Yo también odio este lugar y tengo miedo. No sé de qué. No de los lobos o de la oscuridad que espera detrás de las puertas o de otra cosa. Tengo miedo de la laguna. No la perturbes. Es Boromir quien arroja una piedra. Inclinándose, recogió una piedra grande y la arrojó lejos al agua oscura. La piedra desapareció con un suave chapoteo, pero casi al mismo instante se oyó un silbido y un sonido burbujeante. Unos grandes anillos de ondas aparecieron en la superficie más allá del sitio donde había caído la piedra y se acercaron lentamente a los pies del risco. Bien, pues nos vamos a encontrar con la escena de esa criatura tentaculada, que aquí no viene descrita, no es el ser monstruoso de la película, solo vemos los tentáculos, pero que, bueno, va a asaltar a la comunidad del anillo cuando finalmente consiga resolverlo. Después de todo yo estaba equivocado, dijo Gandalf, y también Gimli. Merry, quien lo hubiese creído, encontró la buena pista. La contraseña estaba inscrita en el propio arco de la puerta. La traducción tenía que haber sido, di amigo y entra. Solo tuve que pronunciar la palabra amigo en élfico y las puertas se abrieron. Recordemos que el enigma que había en la puerta era así. Habla amigo y entra. John Arby construyó estas puertas, etc. Claro, lo había traducido mal. Y es di amigo y entra. Di amigo y entra. Bien, pues sabemos que las puertas se abren, entran dentro y en ese momento el monstruo ataca. El monstruo del lago con sus testáculos ataca, agarra al propio Frodo de la pierna y bueno, pues sabemos que Sam carga contra el monstruo, consiguen liberar a Frodo, pero el monstruo con sus tentáculos agarra los lados de la puerta y con una fuerza terrible las hace girar y las derrumba. Se termina de cerrar. Lobos y serpientes, pero las serpientes fueron demasiado. Tuve que elegir entre el señor Frodo, tuve que venir con usted. Todavía se debatía Sam entre Billy, el pony, y el propio Frodo. Pero las puertas quedan ya cerradas con ellos dentro. Es decir, al final, toda la escena del lago y del conjuro, del jeroglífico que hay que resolver, es para, después de haber cruzado la tierra baldía y el episodio de los lobos, encontrarse que una vez se adentren en Moria, la puerta queda cerrada. No hay marcha atrás en el laberinto oscuro. Esto es otro arquetipo. El guardián de la puerta, el guardián del umbral, lo que te asegura es que no puedas dar marcha atrás. Y eso es lo que hace la criatura que vive en ese lago, repugnante, inquietante, donde Boromir ha tirado la piedra y en cierta medida le ha convocado. Bien, pues quedan dentro de Moria. Y fijaos que empieza diciendo nada más quedarse a oscuras. Bueno, dijo el mago. Ahora el pasadizo está bloqueado a nuestras espaldas y hay una sola salida, del otro lado de la montaña. Dice, temo por el ruido, que se hayan amontonado peñascos y los árboles hayan sido arrancados de raíz apilándose frente a la puerta. Lo lamento, pues los árboles eran hermosos y habían resistido muchos años. Sentí que había algo horrible cerca desde el momento en que mi pie tocó el agua, dijo Frodo. ¿Qué era eso? ¿O había muchos? No lo sé, respondió Gandalf, pero todos los brazos tenían un solo propósito. Algo ha venido arrastrándose o ha sido sacado de las aguas oscuras bajo las montañas. Hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo. Y había atacado a Frodo antes que a los demás. Gandalf señala como si fuera una especie de presencia casi precataclísmica, ancestral de maldad primigenia en la puerta.
lo cual es una pista de lo que le ha pasado a Moria, que tiene un monstruo a la entrada, que cierra las puertas, guardián del umbral, y un monstruo a la salida, que es el Balrog al que se enfrenta Gandalf en el puente de Khazad-dûm. En todo caso, bueno, pues se adentran en el laberinto que es Moria. Gracias a los poderes del mago tienen cierta luz, van como iluminados, van caminando, el propio Gimli ayuda a Gandalf a ir encontrando la ruta, y vamos a tener aquí alguna que otra escena interesante, como por ejemplo el hecho de que Frodo, debido a la cuchillada que recibió por parte de los Nazgûl, la herida que tiene en la cima de los vientos, quiero recordar, ¿verdad? Dice, la terrible cuchillada había tenido algunas consecuencias. Se le habían agudizado los sentidos y advertía ahora la presencia de muchas cosas que no podían ser vistas. Un síntoma de esos cambios, y que había notado muy pronto, era que podía ver en la oscuridad, quizás más que cualquiera de los otros. Y de todos modos, él era el portador del anillo. Le colgaba de la cadena sobre el pecho y a veces lo sentía como una carga pesada. Estaba seguro de que el mal los esperaba allá adelante y cada vez venía siguiéndolos, pero no hacía ningún comentario. Apretaba aún más la empuñadura de la espada y se adelantaba decidido. Ostras, Frodo es capaz de intuir ya las cosas gracias a los poderes que le otorga el anillo y la cuchillada, la herida que ha recibido de los Nazgûl. Y es entonces que sospecha que algo terrible les persigue, que algo terrible les espera adelante del camino. Y por otro lado, fijémonos que empieza a tener Frodo por primera vez conciencia de Gollum, Gollum que les sigue. Dice, Frodo comenzó a oír o a imaginar que oía alguna otra cosa. El blando sonido de unos pies descalzos. El sonido no era nunca bastante alto ni bastante próximo, como para que él estuviera seguro de haberlo oído. Pero una vez que empezaba ya no cesaba nunca, mientras la compañía continuara marchando. Pero no era un eco, pues cuando se detenían proseguía un rato solo antes de apagarse. Es decir, nota que hay alguien que les sigue. Bueno, pues van a seguir continuando a través de Moria, llegan a esa zona en la que hay 3 pasajes por los que elegir, van a encontrar una pequeña habitacioncita, parece haber sido una sala de guardia destinada a la vigilancia de estos 3 pasadizos. El agujero es evidentemente un pozo para el uso de los guardias y que se tapaba con una losa de piedra, pero la losa está rota, hay que tener cuidado con la oscuridad. Bien, pues sabemos lo que pasa aquí. Pippin se sentía curiosamente atraído por el pozo. Mientras los otros desenrollaban mantas y preparaban camas contra las paredes del recinto, se arrastró hasta el borde y se asomó. Un aire helado pareció pegarle en la cara, como subiendo de profundidades invisibles. Movido por un impulso repentino, tanteó alrededor buscando una piedra suelta y la dejó caer. Sintió que el corazón le latía muchas veces antes de que hubiera algún sonido. Luego, muy abajo, como si la piedra hubiera caído en las aguas profundas de algún lugar cavernoso, se oyó un pluf muy distante, pero amplificado y repetido en el hueco del pozo. ¿Qué es eso?, exclamó Gandalf. Se mostró un instante aliviado cuando Pippin confesó lo que había hecho, pero enseguida montó en cólera. Y Pippin pudo ver que le relampeaban los ojos. ¡Tú qué estúpido! Este es un viaje serio y no una excursión hobbit. Tírate tú mismo la próxima vez y no molestarás más. Ahora quédate quieto. Nada más se oyó durante algunos minutos, pero luego unos débiles golpes vinieron de las profundidades. Tom, tom, tap, tap, tom. Bueno, me parece que ya la ha liado Pippin, ¿verdad? Deja caer la piedra en ese pozo, que está una especie de sala de guardia cuando el camino se ha bifurcado en 3. Tienen que elegir por dónde entrar. Hacen noche la sala de guardia y Pippin mete la pata. Y entonces comienza ese sonido, ¿verdad? Bueno, pues lo último que vio Pippin mientras el sueño se lo llevaba fue la sombra del viejo mago encogida en el piso, protegiendo un fuego incandescente entre las manos nudosas, puestas sobre las rodillas. La luz temblorosa mostró un momento la nariz aguileña y una bocanada de humo. Finalmente, a la mañana siguiente toma el siguiente camino, ¿verdad? Dice, tomaré el pasaje de la derecha. Es hora de que volvamos a subir. Digo la mañana siguiente por decir, porque no se sabe qué hora es. Ellos están en tiniebla perpetua. Dice, había estado sentado y vigilando solo alrededor de 6 horas, dejando que los otros descansaran. Iremos por la derecha. Entonces siguen avanzando y dice, elegí el buen camino. Pues van a llegar a los salones de Moria, que en la película, os acordáis de esa escena, los salones de Moria. Entonces la compañía pasó aquella noche en una gran sala cavernosa, apretados todos en un rincón para escapar a la corriente de aire frío que parecía venir del arco del este. Dice, todo alrededor de ellos pendía la oscuridad hueca e inmensa,
y la soledad y vastedad de las salas excavadas y las escaleras y pasajes que se bifurcaban interminablemente eran abrumadoras. Las imaginaciones más descabelladas que unos sombríos rumores hubiesen podido despertar en los hobbits no eran nada comparadas con el miedo y el asombro que sentían ahora en Moria. Frente a los salones de Moria, bueno, pues quedan desbordados, no sé si lo he leído bien, creo que se me ha entendido, ¿no? La soledad y vastedad de las salas excavadas y las escaleras y pasajes que se bifurcaban interminablemente eran abrumadoras. Bien, es aquí donde el enano, Gimli, bueno, pues recibe una especie de impulso y va a entonar una canción. Esta escena es interesante, es bonita. Entona una canción, un poema, un poema cantado, y los ecos de la canción de Gimli se pierden en la bóveda de los salones de Moria. El mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna, y los ríos y piedras no tenían nombre, cuando Durin despertó y echó a caminar. Nombró las colinas y los valles sin nombre, bebió de fuentes ignoradas, se inclinó y se miró en el lago espejo, y sobre la sombra de la cabeza de Durin apareció una corona de estrellas, como joyas engarzadas en un hilo de plata. El mundo era hermoso en los días de Durin, en los días antiguos, antes de la caída. Fue un rey en un trono tallado y en salas de piedra de muchos pilares, y runas poderosas en la puerta de bóvedas de oro y de suelo de plata, la luz del sol, la luna y las estrellas en centelleantes lámparas de vidrio que las nubes y la noche jamás oscurecían y para siempre brillaban. Aquí el martillo golpeaba al yunque, el cincel esculpía y el buril escribía, se forjaba la hoja de la espada y se fijaban las empuñaduras. El mundo es gris ahora y vieja la montaña. El fuego de la forja es solo unas cenizas. El arpa ya no suena, el martillo ya no cae. La sombra habita en las salas de Durin y la oscuridad ha cubierto la tumba en Moria, en Khazad-dûm. Pero todavía aparecen las estrellas ahogadas en la oscuridad y el silencio del lago espejo. Y hasta que Durin despierte de nuevo, en el agua profunda, la corona descansa. Joder, madre mía, vaya poema, vaya canción. No lo he leído completo, solo una parte, y la verdad es que es una pasada. En cualquier caso, bueno, pues también se va a hacer referencia al mithril, ¿verdad? Ese material que permite protegerse de cualquier tipo de herida, de golpe. La riqueza de Moria no era el oro y las joyas, juguetes para los enanos, tampoco el hierro, sirviente de los enanos. El tesoro de Moria era el mithril, nombre élfico, plata de Moria. El mithril fue la base de la riqueza de los enanos, fue también la perdición de estas criaturas que cavaron con demasiada codicia, demasiado abajo, y perturbaron aquello de que huían. Es decir, perturban aquello de lo que querían escapar, el daño de Durin. Prepararon de tanto excavar el regreso del Balrog. Bien, pues aquí se menciona que Bilbo tenía una malla de anillos hecha de mithril, de la plata de Moria. Sabemos que quien la ha heredado es nada más y nada menos que Frodo. Dice, Bilbo tenía una malla de anillos de mithril que Thorin le había dado. Me pregunto qué habrá hecho con ella. Dice Gandalf, me pregunto qué había hecho con ella. Dice, Frodo no dijo nada, pero se metió la mano bajo la túnica y tocó los anillos de la camisa. Se le confundía la cabeza pensando que había ido de un lado a otro, llevando el valor de la comarca bajo la chaqueta. Dice, nunca se lo dije, pero vale más que la comarca entera y todos los bienes que en ella hay. La cota de malla que entregó Thorin a Bilbo, hecha con mithril, con la plata de Moria, para el propio Gandalf, valía más que la comarca entera y todos los bienes que en ella hay. Entonces, claro, Frodo se metió la mano bajo la túnica y se le confundía la cabeza pensando que había ido de un lado a otro, llevando el valor de la comarca misma bajo la chaqueta. Bien, en todo caso, lo que vamos a encontrar ya es que el capítulo avanza a su tramo final, que no es sino descubrir lo que ha ocurrido. La guardia de Frodo había concluido casi cuando ya a lejos, donde suponía que se alzaba el arco oriental, creyó ver dos pálidos puntos de luz, casi ojos luminosos. Se sobresaltó. Había estado cabeceando. Poco faltó para que me quedara dormido en plena guardia, pensó. Ya empezaba a soñar. Se incorporó y se frotó los ojos y se quedó de pie, espiando la oscuridad, hasta que Legolas lo reveló. Bien, esos ojos que ha visto en la oscuridad, Frodo, no son sino los ojos de Gollum. Bien, poco más por ahora, que es cuando ya van a entrar, sí. Van a encontrar la sala, dice, siguiendo a Gandalf, la compañía pasó bajo el arco del norte.
Se encontraban ahora en un amplio corredor. A medida que avanzaban, el resplandor iba aumentando y vieron que venía de un portal de la derecha. Era alto, plano arriba, y la puerta de piedra colgaba todavía de los goznes a medio cerrar. Del otro lado había un cuarto grande y cuadrado. Bien, pues es cuando van a entrar en la sala y van a encontrar escrito unas runas y van a comprender lo que ha pasado. Son runas de Daeron, como se usaban antiguamente en Moria. Dice aquí en la lengua de los hombres y de los enanos: Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. Está muerto entonces, dijo Frodo. Temía que fuera así. Gimli se echó la capucha sobre la cara. Bien, en realidad, como he dicho al empezar, este capítulo tiene que ir en relación al puente de Khazad-dûm. Los dos van juntos. Y este capítulo en la novela es el capítulo preparatorio para la intensidad del puente de Khazad-dûm. El puente de Khazad-dûm es un capítulo especialmente intenso porque es cuando Gandalf se enfrenta al Balrog y cae al abismo. Y entonces ese cruzar al otro lado y permitir a la compañía seguir su camino implica ya un precio, que lo paga Gandalf en el puente de Khazad-dûm, habiéndose adentrado en la Cueva Negra, en un viaje en la oscuridad, como se llama este capítulo. Entonces, en definitiva, para nosotros, que estamos tratando de comentar Tolkien a la luz de la doctrina tradicional, en la medida en que el propio Tolkien escribe desde la doctrina tradicional, en su caso, de la doctrina tradicional en su forma pristina, ¿no?, que es el catolicismo. Bien, pues lo que nosotros encontramos es en estos dos capítulos la prueba primera a la que va a pasar la Comunidad del Anillo, que es bajar a la Cueva Negra, adentrarse en la Cueva Negra, donde tendrá que enfrentarse el más fuerte de la comunidad al monstruo, al demonio, al Balrog. Y todo eso se prepara con este viaje en la oscuridad, en el que si por la montaña no se puede, habrá que cruzar por debajo de la montaña y cruzar la tierra baldía, el asedio nocturno de los lobos, la criatura del lago insano, que es guardián del umbral y cierra las puertas y les deja en la negrura de Moria, y a su vez el ir cruzando la negrura de Moria, donde paulatinamente todo lo que va pasando muy sutilmente es como pequeñas pistas, pequeñas pautas y anuncios del drama que estará por llegar en el siguiente capítulo. Y hasta aquí mi intervención por ahora. Paso palabra a quien quiera comentar lo que fuera. A mí me gusta mucho lo que has comentado casi al principio, y es que, salvando las distancias y dando, y de una manera consciente o inconsciente, Tolkien convierte a la Comunidad del Anillo en un organismo vivo. O sea, no es un héroe el que entra a pasar la prueba de la Cueva del Dragón, sino que es la Mannerboom, serán todo el grupo, todos serán un héroe juntos. Quizá podríamos decir que Gandalf puede ser la sabiduría, Aragorn puede ser el temple, Boromir puede ser el valor, Frodo quizá puede ser la inocencia, junto a Sam, la terquedad puede ser quizá el enano, como Claro. todos juntos fuesen rasgos de un ser humano o de un héroe en potencia que se adentran a hacerlo todos juntos. Y que al final el héroe tendrá que hacer un pago para poder hacer el paso, que será la muerte de su sabiduría, la muerte de Gandalf. Exacto, exacto. Está muy bien planteado, sí. Podríamos entender la comunidad en un sentido orgánico, ¿verdad? Como si fuera un cuerpo, donde está el intelecto, la sabiduría, el guardián de la tradición, que es Gandalf, está la jefatura, la capitanía, la templanza, la estrategia, el liderazgo, que es Aragorn, el valor y el coraje sin tacha, el guerrero que a nada teme, Boromir, el portador del anillo, la lealtad al lado del portador, que a su vez es vehículo de bondad, y luego esa especie de punto casi, ¿no?, la terquedad de Gimli y la profundidad y ligereza de Legolas, con Merry y Pippin como complemento casi cómico. La verdad es que sí, la Mannerboom completa. Hay que pensar que esto arranca en el concilio de Elrond, es decir, en el concilio de Elrond se forma la compañía. E inmediatamente ellos parten hacia el sur cruzando las montañas, hacen un viaje hacia el sur y hacia las montañas, pero no pueden cruzar la montaña. Entonces lo primero que hacen es acercarse a esta oscuridad, es decir, la Comunidad del Anillo lo primero que hace es tener que bajar a las profundidades de la tierra y pagar un precio para cruzar al otro lado. Que lo que encuentra al otro lado, cronológicamente, es el bosque de los Lorien, es Galadriel. Es decir, fijémonos, y si tenéis el índice delante vais a ver que un viaje en la oscuridad y el puente de Khazad-dûm van juntos. Pero es que los siguientes dos capítulos, los Lorien, el espejo de Galadriel, también van juntos. Y luego el adiós a Lorien, donde ya se van a encaminar, lo sabemos, al problema del Río Grande y la disolución de la comunidad. Y cuando ya Frodo, viendo la tentación en la que ha caído Boromir, lo comentamos en su momento, está comentado, bueno, pues escapa.
Previamente, lo que sería el primer tomo, la Comunidad del Anillo, se divide en dos partes. El libro segundo es básicamente el viaje de la Comunidad del Anillo. El primer libro es casi el planteamiento, las cartas sobre la mesa. De hecho, hasta que no leemos el Concilio de Elrond, fíjate, hasta que no leemos el Concilio de Elrond, me atrevería a decir que no terminamos de ver cuál es la trama que estamos abordando en El Señor de los Anillos, ¿no? La guerra. La guerra la conocemos a partir de ese capítulo. Entonces, es interesante porque al final esta Mannerbund, como tú dices, tiene su viaje en la oscuridad. Tiene su viaje en la oscuridad para por un lado, cruzar al otro lado, a ver el Balrog, ese demonio, el demonio y el sabio se enfrentan, pero también va a ser el renacimiento de Gandalf. Ese es el anuncio del Gandalf que volverá en el siguiente tomo como el Caballero Blanco. Una vez se ha corrompido Saruman, el Caballero Blanco no resurge, Gandalf renace. Que bueno, que es otro tema que comentamos en su momento que tiene bastante calado simbólico, casi metafísico. Pero más cosas. Luego también me gusta mucho esa fase pseudo-democrática que Frodo corta de la raíz cuando dice, no, vamos a votar si vamos o no vamos por Moria. Y llega Boromir, ¿no? Diciendo los votos de la gente. Y Frodo responde tajantemente, dice, yo no deseo ir, pero tampoco quiero rechazar el consejo de Gandalf. Ruego que no se vote hasta que no lo hayamos pensado bien. Apoyaremos a Gandalf más fácilmente a la luz de la mañana que en esta fría oscuridad. Ahí dice, aquí no se vota nada, aquí el sabio es él y lo que diga él yo lo Claro. voy a hacer. Sí, hombre, claro. Se puede decir que no se puede simplemente resolver en voto. La última palabra la tiene que tener, si no Gandalf, el portador del anillo. Eso es evidente. Tiene que haber una especie de voto de nivel. ¿eh? Estoy mirando ahora mismo el mapa, que lo tengo aquí en el libro, para localizar en el mapa desde Rivendell cómo van bajando a Moria, ¿verdad? Puertas de Moria, ahí lo tienes. Claro, es que salen directos al bosque de Lothlórien. Es muy interesante. Y luego ya al río que van a tener que cruzar para ir adentrándose hacia la hacia Mordor, hacia Mordor. En todo caso, si tienes el mapa adelante, te das cuenta de que, joder, todo el primer libro, mira que quizás el que más nos gusta leer es El Retorno del Rey, ¿verdad? Yo creo que es el más enjundioso, El Retorno del Rey. La Comunidad del Anillo es el más tierno, el que más, no sé, te parece ser simpático, sobre todo el principio. Pero fijémonos que en La Comunidad del Anillo, este viaje en la oscuridad se acaba convirtiendo en el momento más trágico e intenso del completo, del total. Yo creo que es más intenso, ¿no?, el enfrentamiento de Gandalf con el Balrog en Moria que nada de lo que ocurre en el total de este primer tomo. No sé si os parece. Es verdad que toda la experiencia con Galadriel es interesante, pero no tiene esa intensidad. Y la disolución de la comunidad también es valioso, ¿no? Pero no es este enfrentamiento de la comunidad frente al Balrog en Khazad-dûm. Dime, También dime. hay otra cosa que también me ha hecho muchas veces, esto lo dice Sam cuando habla con Pippin, que cuando claro, estaba pensando, como dice Pippin, que Gandalf lo está llevando a la muerte segura, ¿no? Y Sam dice, el corazón se me ha caído a los pies, señor Pippin, pero todavía no nos ha devorado, hablando de los wargos, dice que tenemos aquí a alguna gente fuerte. No sé qué le estará reservado al viejo Gandalf, pero apostaría que no es la barriga de un lobo. Sí, Pero, lo dice. pero eso también ya es un poco premonitorio, porque el siguiente capítulo se enfrentará a un Maiar, se enfrentará a un Balrog, a un Sí, igual. sí, sí. Sí, 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 sí. Claro, es que una cosa es un wargo, los lobos a los que espanta Gandalf con su fuego, que me gusta cómo se describe el poder del... Lo he leído, ¿verdad? Donde dice, Gandalf crecía de súbito, una gran forma amenazadora que se elevaba como el monumento de piedra de algún rey antiguo en la cima de una colina. Vaya, ¿no? Es donde de repente ves que no es simplemente alguien que conoce hechizos y conjuros. Es que, claro, él viene de Valinor, es un Istari enviado por los dioses, por los Valar. No digo que no es una linterna como la película. No, claro, no, pero es el único que podía hacer frente a, ¿cómo se dice? Al Balrog. Es el único que podía realmente hacer frente al Balrog, si no hubiera sido Eh, imposible, ¿no? en la Dime. película a Gandalf se le usa de linterna para que se vean las imágenes. Es así, totalmente. No, bueno, pero él va con una especie de luz, él es capaz de generar luz con su bastón en la novela, ¿eh? O sea, en la novela Sí, lo... sí.
a mí una cosa que me parece muy interesante es la subdevotio. ¿A dónde voy? Con mis chaladuras. La devotio en Tesam, de Sam hacia arriba, hacia Frodo, ¿no? Pero la devotio de Sam hacia abajo, del pony con él y él con el pony como su Qué jefe. interesante, sí, claro, claro. O sea, yo lo entendí así, ¿no? Sam es un chico, lo tiene claro. Él sirve a Frodo. Pero hablamos muchas veces que la devotio no era un chupar el culo, sino era recíproco, aunque con grados, pero recíproco. Aquí es lo mismo, es decir, Sam ha entendido que Bill era su vasallo, por tanto también su responsabilidad. Y no quería, pero llega un momento en el cual tiene que elegir entre ser un buen amo o un buen servidor. Y como Y la elija devotio a Frodo, Frodo sí, es más grande, elija porque al Frodo. final Bill es un puto animal, la decide claramente. Y es muy interesante ahí, ¿eh? Eso. Sí, es verdad que esa jerarquía de lealtades y de responsabilidades mutuas, sí, soy siervo de Frodo y Frodo es mi señor, van juntos hasta el final. Pero al mismo tiempo, mi pony Bill es mi siervo y yo soy su señor. Tengo que estar con él hasta el final. No hay una instrumentalización o explotación del pony, ni hay una instrumentalización o explotación de Sam. Es decir, es el orden feudo-vasallático del que hemos hablado tantas veces, el sentido casi de articulación orgánica, jerárquico-orgánica del mundo tradicional, donde el señor en realidad queda sometido por el juramento de lealtad que hace el siervo a estar del lado de su siervo y protegerle. No puede abandonar al pony. Sam no soporta la idea de abandonar al pony. De hecho, en realidad, lo que propicia el abandono del pony es el ataque de la criatura del lago. Cuando con los tentáculos ataca a Frodo y entonces él se lee a cuchilladas con el tentáculo, creo recordar, consiguen escapar y ya, bueno, pues entran dentro de Moria y se derrumban las puertas y ya, bueno, pues se separa de su pony. Es verdad que es así. Hablando del Kraken, de la cosa que está en el lago, creo que es Frodo que pregunta qué es, ¿no? Y Gandalf le responde que dice, no lo sé, pero todos los brazos tenían un solo propósito. Algo venía arrastrándose o ha sido sacada de las aguas oscuras bajo las montañas. Y ahora viene la frase importante. Hay criaturas más antiguas y horribles que los orcos en las profundidades del mundo. Claro, casi, fíjate, es como si la novela estuviera advirtiendo de que criaturas más espantosas que los orcos en las profundidades del mundo aparecen al entrar y cuando estén saliendo, porque es al otro lado del puente de Khazad-dûm que salen de Moria, pues esperará otra vez la criatura. Que comentamos en su momento, ¿verdad? El Balrog, que es una especie de criatura luciferina, ¿verdad? Con aspecto humanoide, pero con un fuego que a su vez es negro, que no ilumina, que no da calor, sino que solo abrasa, solo tortura, solo hace daño. La verdad es que Tolkien aquí maneja, son simbolismos de una talla arquetípica evidente y grande, ¿no? La montaña que hay que cruzar, la montaña que no puedes cruzar. Bien, pues por debajo, el descenso al viaje oscuro, a la cueva. Y en la cueva el desafío que solo puede hacer frente Gandalf, para que queden huérfanos. La comunidad queda huérfana, no se sostiene. En cuanto se va Gandalf ya sabemos lo que pasó. Visitan a Galadriel, Galadriel les da una pista a cada uno y ya a la siguiente, bueno, pues el anillo corrompe a Boromir y todo salta por los aires. Y luego lo has leído tú, que además también Gimli presagia o habla de la oscuridad, cuando dice que la oscuridad se ciñó sobre Khazad-dûm. O sea, él ya da a entender que en la oscuridad el Balrog se ciñó sobre Minas Moria. Claro, no se desarrolla qué ha pasado en Minas Moria, ni en este capítulo ni en el siguiente, no se desarrolla del todo. Pero da la impresión de que lo que fue una gran ciudad de los enanos, largo tiempo ya olvidada y abandonada, ha acabado siendo un refugio de fuerzas oscuras y tenebrosas. Fuerzas oscuras y tenebrosas que por ahora solo han intuido. Pero que claro, la metedura de pata de Pippin y la propia presencia, entiendo, de la comunidad en Moria acaba por convocar esas fuerzas oscuras y tendrán algo más que orcos. Es cuando aparezca el Balrog, que es una criatura de la primera edad. Es decir, es una criatura tan antigua que entró en el mundo en la guerra de Melkor contra los Valar. ¿No? ¿Os acordáis del Silmarillion? En las primeras guerras de Melkor contra los Valar aparecen los Balrog. De hecho, junto con el dragón del Hobbit, es la única criatura, ¿no? Y la araña. La araña también es de la primera edad. Lo que pasa es que la araña es descendiente de una criatura de la primera edad.
O sea, ella, la araña que ataca a Frodo, no lleva viva desde los tiempos de Melkor, pero es la hija o la nieta de la madre de todas las arañas. Y el dragón Eh, igual. El dragón el tampoco lleva dragón eso. igual, el dragón, claro, el dragón es una criatura, un heredero del linaje de los dragones de Melkor. Aquí quizás antiguos estarían Barbol, ¿verdad? Tom Bombadil y este Balrog. Este Balrog sí que no es heredero, es simplemente ha seguido vivo, metido bajo tierra a las profundidades del mundo. Exacto. Bueno, pues alguna cosilla más que comentar que os haya inspirado esta lectura. El hecho de que Frodo, ¿no? Ya tiene la primera impresión de Gollum, ¿verdad? Le nota que le siguen, le ve en la oscuridad, no sabe hasta qué punto ese personaje va a condicionar completamente la historia de Frodo y la historia del anillo. Ya lo hemos hablado muchas veces que Gollum para nosotros es muy importante. Aquí aparece por primera vez en relación a Frodo. Frodo intuye que Gollum le sigue. Y para nosotros es muy importante porque es la enfermedad del anillo. La enfermedad del anillo ha llevado a su quinta esencia es Gollum. Y ya sabemos que quien mata a Sauron, quien facilita al final la destrucción de Sauron es la propia enfermedad de su anillo. Ahí hay un simbolismo también muy bonito. Bueno, también Aunque está. también se hayan agudizado los sentidos de Frodo, a Gollum lo nota por la conexión. Porque mucho que se hayan agudizado los sentidos de Frodo, el puto elfo tiene los sentidos 10 veces más potentes que Frodo. Y Legolas no le ve, eh, Legolas no le ve, exacto. Ni el Dunedain, ni Aragorn, que es Sí, experto en eso. sí, Ni sí. Gandalf, que al final es un puto Istari. Nada, ninguno. Es porque ya tienen esa conexión. Por eso, No sé. yo creo que va por ahí. Y ellos sí tienen una conexión especial. No, porque Bueno, también. Al Kraken también lo detecta Frodo. Yo creo que Frodo, al haber pasado el trance de la muerte, o de casi muerte, porque piensa que Frodo Sí. realmente casi ha muerto, que renace en Rivendell. Yo creo que es la experiencia de haber afrontado la muerte, que luego sale como revigorizado, sale con efectos secundarios, o como quiera llamarlo, con poderes, o como quiera llamarlo. Que a partir de entonces detecta mejor los peligros o los intuye, porque también percibe al Kraken antes de que nadie se dé cuenta. percibe al Kraken, es el primero que dice, este lago es malsano. Y le dice a Boromir, no tires piedras al lago, no vaya a ser. Y luego, mientras van caminando, él todo el rato, lo he leído, dice, estaba seguro de que el mal los esperaba allá adelante y que a la vez venían siguiéndolos, pero no hacía ningún comentario. Frodo ha despertado una intuición especial, ya sea por la cuchillada en la cima de los vientos, la que le mete el Nazgûl, ya sea porque el anillo está empezando ya a afectarle. Yo creo que son quizás las dos cosas y por supuesto hay una conexión con Gollum. O sea, Gollum está íntimamente unido hasta el final al anillo. Es decir, la malevolencia que introduce Sauron en el anillo para engordar los egos y que así siempre el anillo esté al servicio de Sauron, se vuelve en su contra cuando una criatura como Sméagol es capaz de convertirse en Gollum porque durante siglos vive en las raíces de la montaña, intoxicándose de ese objeto. Y entonces, claro, genera una situación que es la que le permite, casi como por pálpitos, seguir el anillo, perseguirlo siempre. Y finalmente, bueno, pues propiciar la destrucción, como leímos en su momento, a quien lo quiera buscar, ¿no? En el Monte del Destino, que nos parece uno de los momentos más intensos, no ya de esta novela, sino en general de la literatura del siglo XX, posiblemente. Luego, el otro de cosas ya, ahora llega el chiste más frívolo, que es, me gusta mucho lo de Pippin y, bueno, y de Boromir. Cuando están las puertas, Boromir le da a entender a Gandalf de aquello de cómo has cruzado tu Moria si no sabes dónde está la puerta, ¿no? Y le responde que si deseas saberlo, te diré que entré por otro lado y salí por aquí y para abrirlas la empuja a la puerta y se abre sola. Y que no es posible forzarla hacia adentro. Entonces Pippin le dice, ¿qué vas a hacer entonces? Porque Pippin no se siente intimidado por Gandalf. Claro, lo que Gandalf le responde, golpear a las puertas con tu cabeza, Peregrin Took. Dice, y si eso no lo has hecho abajo, tendré por lo menos un poco de paz sin nadie que me haga preguntas estúpidas. Es verdad que Gandalf no tiene Hombre, paciencia para Merry ni Pippin, que es que son dos capullos. Gandalf está estresado. Está estresado y los otros dos son dos gilipollas, porque es lo que son. Casi toda la novela, hasta que ya tienen los sustos que se llevan, son dos gilipollas. Y Boromir, fijémonos que es el único que aquí en este capítulo es arrogante, no quiere la decisión de bajar a la... Todo el rato se queja. ¿Habéis visto que Boromir se queja? Boromir tiene un rastro ahí de orgullo todo el rato,
que bueno, pues al final es el que le va a condenar. Yo creo que es un personaje que, bueno, lo hemos comentado en su momento, es un fracasado. Boromir fracasa, igual que Faramir, su hermano, no. Boromir fracasa el pobre y ya da pistas de que no está especialmente preparado para esta misión en este propio capítulo. Le puede siempre dar su opinión, le puede siempre su propia inclinación personal, que a veces no es objetiva, no es ecuánime, es fruto de su propio ego, de su propia ecuación individual. No, dice, oye, tu ecuación no cuenta nada, lo que cuenta es la verdad de las cosas, lo que estás proponiendo no es. Entonces yo creo que Boromir, bueno, en todo momento se puede decir que no es tratado con especial cariño por Tolkien. Yo creo que Boromir en todo momento es tratado como muestra clara de que no va a bastar con ser un bravo guerrero, ni ser el espadachín más terrible de Gondor, para afrontar una misión tan inmensa, una prueba tan dura como la de la Tierra Media en la Guerra del Anillo. Yo no lo podía dar negativo y te voy a decir por qué, por dos cosas. Primero es que cuando nombran Moria, todos, es casi como si hubiesen nombrado Mordor. De hecho, hay hasta comparaciones entre la Puerta Negra y Moria. Y yo, aquí en este capítulo, quiero entender a Boromir no tanto como una persona como arrogante, sino como el contrapunto. O sea, como si tuviese la visión tradicional o la manera de ver el mundo de una manera y la otra fuese la manera científica o racional de ver el mundo. Pues si te fijas que todas las discusiones son entre Gandalf y Boromir. Y Boromir, sí, son entre los dos, sí, sí, Y sí. parece eso, como fuese el contrapunto, como si fuese el que, por decirlo burdamente, el que cree en fantasmas y que solo cree en la ciencia. O sea, el que cree que hay un mundo paranormal y que hay un mundo y unas fuerzas que son o que están ocultas y que también participan en esta guerra, Sería Gandalf, porque Gandalf sí, argumenta desde ahí, y y que Boromir solo, que habla siempre en términos puramente sí, sí, prácticos. solo tropas, solo lo que puedo ver y poco más. Bueno, es que ahí es donde se ve la limitación de Boromir. Es decir, cuando Gandalf habla todo el rato teniendo presente, vamos a decirlo así, pues un poco el reverso metafísico de la Guerra del Anillo y de la Tierra Media, Boromir prescinde completamente de eso y pretende confrontar a Sauron y la Guerra del Anillo en términos puramente prácticos, sin contemplar para nada toda la dimensión preternatural en el caso de Sauron, sobrenatural en el caso de Gandalf, que se está poniendo en juego, joder. Entonces, Boromir ahí, a mí es que me parece un personaje, no sé, no diré que sea deliberado, a lo mejor no es deliberado, pero sí que me transmite esa sensación de que no, es el menos preparado de la Comunidad del Anillo, el menos preparado para el viaje. Es el Sí, que sí. menos pintaba ahí, el que menos, o sea, de hecho es el que claramente se iba a corromper. El Claro, que propicia que realmente Frodo quiera escapar es cuando dice, ostras, mira lo que hace el anillo. Esto se lo hace a la gente normal. Y la gente que no tiene un mínimo de protección respecto de su propio ego, son Boromir. El hombre mundano es Boromir. sí, Entonces, materialista. en cuanto Frodo dice, vale, esto es lo que le pasa al común de la gente. Aragorn tiene resistencia, Legolas y Gimli tienen resistencia, por supuesto Gandalf tiene resistencia, pero el común de la gente es Boromir. Saca pecho, es muy buen guerrero con su espada, pero colega, es que esto es mucho más complicado. O sea, vamos a necesitar tu espada y vamos a necesitar que seamos todos grandes guerreros, pero es que necesitamos algo más. Porque no es una mera guerra material que se pueda resolver en términos tácticos estratégicos. Necesitamos algo más. Como va a ser que Frodo y Sam se sometan a la pedazo de aventura de ir los dos solos, cruzar media Tierra Media hasta Mordor y tirar el anillo, que es una pasada. Claro, por Con el eso, mapa delante, si Ojo, lo y no tenéis solo, delante. sino con su enemigo, porque ese Sí, viaje es el maestro, el vasallo y el enemigo. O sea, es una sí, buena locura, ¿eh? es una locura total, total, total. Que al por eso te final es digo, es ese que enemigo con ese amor-odio, ¿no? Porque al final Gollum es un pobre desgraciado, o sea, es malo, sí, pero también es bueno, pero que, o sea, ojo, porque él también tiene su lucha interna y todo, que lo hemos visto y lo veremos en varios episodios. Es lo que me encanta. Es decir, en Tolkien es muy claro el bien y el mal, pero también es clara la voluntad de que cualquiera puede redimirse y ser bueno, a excepción del mal absoluto que es Sauron, ¿no? Claro. claro, por eso te decía en este capítulo lo de Boromir y Gandalf, pues era que me recordaba los diálogos platónicos. Cuando cuando Sócrates se junta con algún alumno o con algún vecino y se pone a, Con algún sofista, sí. y se ponen los dos a hablar y a discutir y claro, y le dice, "Ah, ¿y esto qué?". Entonces, pues el otro le busca la vuelta. Me recordaba mucho eso a los diálogos platónicos, cuando los dos de pronto En se los enfrentan. diálogos platónicos el sofista siempre tiene una mirada completamente chata.
quiere reducirlo todo a la horizontal del mundo, ¿verdad? En los diálogos platónicos. Y entonces es Sócrates, por voz de Platón, el que le va abriendo una vertical que le saque de esa dimensión chata. Yo creo que algún día habrá que seleccionar fragmentos de Platón y comentarlos, lo sabéis. Eso es una cuestión que habrá que hacer algún día. No vamos a ponernos a comentar el libro completo de la República o del Fedro o de demás, pero coger fragmentos y a lo mejor comentarlos. Yo creo que sería bueno, ¿eh? En este club literario. Bueno, señores, pues buenas noches. Me voy a seleccionar un fragmento de Platón un día, ¿vale? Si me dejáis, de la República, y lo comentamos. O sobre el alma, sobre el viaje del alma y la reencarnación en Platón. Tiene cosas interesantísimas que podemos sacarle mucha chicha.